Estamos pues siguiendo una serie que hemos titulado Ética del día a día, Ética del diario vivir. Y ya vamos, esta es la tercera enseñanza de esta serie. Y estamos centrándonos en el libro de Romanos, Hoy día hablaremos sobre la fe que impacta la sociedad, la fe que impacta la sociedad. Dios no nos ha llamado tan solo estar en el templo, estar en el grupo cristiano, ¿no? El día domingo, etcétera. Dios ha llamado a que nuestra fe haga testimonio público en forma diaria, donde nos desarrollamos permanentemente. Y hoy día quiero leer con ustedes Romanos capítulo 13, del 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Amén. Todos tengan una Biblia a la mano. Comparta su Biblia con aquel que no lo tiene. Y vamos pues a reflexionar en estos 7 versículos de Romanos capítulo 13. A la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué más dice el versículo 5? ¿Qué dice? Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al respeto, respeto, al que honra, honra. La fe que impacta en la sociedad. Yo pregunto en esta mañana, cuando decimos autoridad, a ver, diga conmigo, autoridad, ¿qué viene a su mente? ¿Qué viene a su mente cuando mencionamos la palabra autoridad? ¿Qué viene a su mente? Póngase a pensar. ¿Qué viene a su mente? Autoridad. ¿Qué es autoridad? Bueno, el texto que está hablando de un funcionario público que esté en autoridad, ¿no? Un magistrado, un funcionario de gobierno, del Estado. Nos está hablando eso. Entonces, aquí el texto que hemos leído nos habla del comportamiento como ciudadano, como responsable de qué, como ciudadano en este país en el cual estamos. Tenemos nuestra patria celestial, gloria a Dios, pero vivimos en este país y Dios quiere y goza que nuestro testimonio, nuestra forma de conducirnos, nuestra responsabilidad sea bien administrada, bien gestionada, porque si no, hermanos queridos, miren, si nos desentendemos, ¿no? Eso no me interesa, la parte política, no me interesa el asunto de la ciudad, mira, uno comienza a sufrir las consecuencias como ciudadano de este país. Entonces, hoy día vamos a hablar de 3 grandes responsabilidades que tenemos nosotros como ciudadanos
Y podemos nosotros, ¿qué cosa? Mostrar al mundo, ¿qué cosa? La fe que impacta realmente a la sociedad. 3 responsabilidades. Hemos leído estos 7 versículos. 3 responsabilidades en la cual como creyente tenemos que estar apercibidos. Tenemos que entender que no lo podemos pasar así nomás. Es muy importante. Es muy importante. ¿Cuál es la primera responsabilidad? Sujeción. A ver, diga sujeción. Sujeción a las autoridades como parte de nuestra fe. Sujeción. ¿Qué cosa es sujeción? A uno no le gusta la palabra, subordinarse, pero no. A uno no le gusta esa palabra, subordinarse, ¿no? Está bajo autoridad. Entonces, ¿qué dicen los muchachos? No, a mí nadie me pisa el ponche, ¿no? Yo no soy saco largo, ¿verdad? No, no, yo no. O sea, el ser humano, por naturaleza, no quiere estar bajo autoridad, ¿correcto? No nos gusta rendir cuentas, por ejemplo. No nos gusta que te controlen. No me controles. No me controles, dice, no me controles. Mira, algo muy importante como ciudadano y que nuestra fe impacte es estar bajo autoridad. Todos nosotros, ¿cuál es nuestra realidad? Que todos nosotros de alguna manera estamos bajo autoridad. Estamos bajo autoridad. Eso le decía a un dueño de una empresa, gerente general, le decía al gerente general, mira, está asesorando. Mira, nuestro jefe de todos nosotros es el cliente. Porque el cliente te paga a ti, ella paga a todos. Es el cliente. Entonces, aun cuando seas gerente general, está bajo subordinado. ¿Por qué? Porque el cliente es el que manda, pues es el que mantiene la empresa. ¿Correcto? Yo estoy bajo autoridad. Tengo mi jefe en mi centro de trabajo. ¿Correcto? ¿Y hay personas bajo mi autoridad? Claro, ¿quiénes? Mis hijos, pues, bajo mi autoridad. O sea, tenemos que entender que todos nosotros estamos bajo autoridad. Todos nosotros, aún el más alto funcionario del país está bajo autoridad. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ha elegido por él. Y es por eso que está en autoridad. Termina su ciclo de mandato, regresa al llano y esa autoridad delegada ya cumplió. Entonces tenemos que entender que, en primer lugar, que todos nosotros estamos bajo autoridad y cuando nosotros nos sometemos unos a otros, dice la palabra así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso habla después de hablar en Efesios capítulo 5 sobre la llenura del Espíritu Santo, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Correcto, y habla del matrimonio, ¿no? Habla del esposo, habla de la esposa, no habla que debemos estar en pugna el uno al otro, etcétera. Dios ha puesto roles, pero dice, someteos unos a otros en el temor de Jehová, en el temor de Dios. Y hablando en forma específica, nos dice, someteos, versículo 1, capítulo 13 de Romanos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿De qué está hablando? ¿Quién es la autoridad superior? En el país, los magistrados, pues. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Correcto? El policía, claro, es parte de la autoridad civil, el policía. Tenemos autoridades. Autoridades de gobierno, autoridades profesionales también. Tu médico es una autoridad con respecto al tratamiento médico. Tu profesor, el profesor es una autoridad en la parte educativa. El decano, el rector, ¿qué cosa es? Una autoridad. El delegado del aula, le dijeron al delegado, ustedes mismos lo han elegido. Entonces, ¿qué nos habla de la palabra? Nos habla, en este caso, sujeción. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido, ¿qué cosa? Establecidas. Dios permite
en su voluntad específica o en su voluntad permisiva. Él permite, ¿qué cosa? Que lleguen autoridades en el gobierno, ¿correcto? En el gobierno. ¿Qué permite Dios? En nuestro caso, que el pueblo elija sus autoridades, ¿correcto? Y usted votó, ¿verdad? Votó. No le va a preguntar por quién votó, pero votó. ¿Cuándo? En una elección de gobierno. Y ya se acerca ya, hermanos queridos, estamos a puerta ¿de qué? De todo un proceso electoral. Y nosotros como creyentes tenemos que tener ética en el sentido de esta responsabilidad. Dice versículo 2, capítulo 13 de Romanos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten, que dice, acarrean condenación para sí mismo. En otras palabras, van a sufrir las consecuencias. Entonces partimos por lo siguiente. Dios nos llama a una interdependencia. Cuando dicen amén, tú no eres libre como el viento, ¿no? No eres, ¿no? Libre, no, acá nadie es libre. ¿Y puede decir que está libre? ¿Libre de qué? ¿Libre? ¿La libertad es absoluta? ¿Libre? No. La Biblia nos habla que cuando conocemos a Jesucristo y nos volvemos esclavos de Cristo, somos verdaderamente libres, dice la palabra. ¿Qué es la libertad? La libertad no es libertinaje, ¿verdad? O sea, puedo hacer lo que me da la gana. No, eso no es libertad, eso no es libertad. Libertad es hacer las cosas adecuadas, las cosas correctas que el Señor aprueba. El otro no es libertad, ¿correcto? Es una denigración de la libertad, ¿correcto? Entonces, dice la palabra bien claro, ¿no? Lo que le dije al comienzo, Efesios 5:21, habla de un mutuo sometimiento, ¿no? En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, dice la palabra. Revestidos de humildad, porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes, dice la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. O sea, todos debemos ¿qué cosa? Debemos ¿qué cosa? Someternos unos a otros. Yo como papá también me someto a mis hijos, a mi esposa. ¿Cómo? Proveyendo, llegando temprano, ¿no? Apoyando, viendo. O sea, claro, mis horarios no son libres. Yo tengo responsabilidades como esposo, como padre de familia, como trabajador, como parte de la iglesia. Yo no estoy viviendo así nomás, ¿no? No. ¿Qué dice la palabra? Someteos unos a otros. En este caso particular, con respecto a la autoridad. La palabra sométase en el griego es la palabra hipotazo, que significa acción continua y voluntaria de colocarse bajo un orden, bajo autoridad. Hermanos queridos, cuando estamos bajo autoridad, mira, te digo lo siguiente, vas a practicar eso tan valioso que es la interdependencia, el rendir cuentas, y efectivamente uno va mejor, va adelante. Aquel que solito se mueve, ¿no? Soy libre como el viento, mira, va a sufrir las consecuencias. Autoridades superiores, está hablando del magistrado, personas que ponen orden. Y, hermanos queridos, en el caso de la autoridad, su poder, su autoridad no es ilimitado, de ninguna manera. Porque ¿cuál es nuestra primera autoridad? Dios es nuestra primera autoridad. Entonces, cuando la autoridad dice algo que contradice a lo que el Señor está mandando, lógicamente, ¿a quién hay que obedecer? ¿Correcto? Imagínense, digan ya, señores, prohibido que se reúnan.
Prohibido que prediquen la palabra. ¿Qué va a hacer usted? No, hay que respetar la autoridad. Ya no hay que predicar la palabra. Ya. No. Hay casos en la cual, cuando la autoridad que ha sido establecido por el Señor contradice a la autoridad suprema que es Dios, entonces, hermanos queridos, vamos a tener que decir como Pedro en Hechos capítulo 5, verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Antes que a los hombres. Muy bien. Ahora, hermanos queridos, hablando de este punto, de ser ciudadano, es importante tener algo bien en claro. Proverbios 29:2. ¿Qué dice Proverbios 29:2? Dice la palabra del Señor: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Quién es el justo? El temeroso de Dios. El que tiene el don de servicio, ¿no? Tiene voluntad de servicio, quiere servir. La parte egoísta, la parte personal no está dominando su corazón. Es la persona preparada para hacer una función. Es una persona temerosa de Dios. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Por qué digo esto, hermanos queridos? La Biblia nos habla de un someterse a las autoridades. Muy bien. Pero las autoridades, hermanos queridos, ¿cómo llegan a su posición? A través de la elección del pueblo, ¿verdad? La elección del pueblo. Entonces, el creyente, cuando elige a sus autoridades, debe hacerlo ¿cómo? Por conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Por conocimiento. Es una responsabilidad. ¿Correcto? La palabra del Señor nos dice en Éxodo 18:21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Deuteronomio 1:13 dice, dame de entre vosotros hombres sabios y entendidos, y yo los pondré por vuestros jefes. Hermanos queridos, mira, te digo, esta enseñanza de la palabra, y de la palabra sale valores con respecto, mira, los valores con respecto al sistema democrático. Así de simple. Quiero decir lo siguiente, hermanos queridos, lo siguiente. El sistema en el cual vivimos es un sistema imperfecto, y las autoridades cuando llegan a posiciones de mando, por ser imperfectos se pueden marear. Entonces, nosotros, ¿dónde vivimos? En un sistema democrático, en la cual, ¿qué cosa? De acuerdo a un periodo, elegimos a las autoridades. Y no es un sistema perfecto, es un sistema imperfecto, es verdad. Pero por lo menos, ¿qué cosa? Da la oportunidad que cada cierto tiempo, pues, ¿qué cosa? Elegirlo. En ese sentido, hermanos queridos, como pueblo de Dios, debemos de cuidar nuestro corazón. ¿Por qué le digo, hermano? Porque estamos a puertas de un proceso electoral. Y muchas veces el creyente se puede enredar en todos los comentarios que hay en la parte de la política. Yo en el trabajo voy a almorzar siempre con colegas y yo les escucho, ¿no? Les escucho hablar. No se imaginan lo que hablan ellos, no se imaginan. Yo soy creyente, ¿correcto? En el Señor. Yo tengo que tener, ¿qué cosa? Una posición, ¿qué cosa? Prudente, sabia, ¿no? Ecuánime.
No puedo caer, ¿no? No puedo caer en una conversación en la cual muchas veces hay sentimientos, ¿no? Emociones, etcétera. Porque el asunto, le digo lo siguiente, el asunto político, los políticos son como los vendedores, los jaladores que te dicen, oye, cómprame, ¿no? Te compran y te pueden pintar muchas cosas. Pero el creyente es una persona que analiza, reflexiona. ¿Para qué? Para no tener problemas, como hay países que tienen en estos momentos problemas, mi hermano querido. ¿Y eso qué cosa? Nos afecta a todos, a todos. Y dice la palabra, el día de la patria, el 29, ¿cuánto tuvimos el culto? 29, 27. Dice la palabra de Jeremías, capítulo 29, verso 7. Buscad la paz de la ciudad y rogad por ella. Es decir, usted como ciudadano, creyente en Dios, tiene que ser responsable en orar por sus autoridades, ser obediente a la autoridad. Pablo, cuando escribe esto, hermanos queridos, ¿sabes quién era el emperador en Roma? Nerón. Imagínate, mi hermano. Nerón era el emperador. Jesús, cuando vivió, ¿quién era el monarca? Herodes. Y dentro de su grupo, el Señor tenía un discípulo, Simón el Cananista, que antes había sido un subversivo. Y sin embargo, Jesús dijo bien claro, no es por la fuerza, no es por la violencia, es por el amor a Dios que cambia los corazones. ¿Cómo lo aplicamos, hermanos queridos? ¿Cómo se aplica? Hemos hablado de las autoridades. En la familia hay que enseñar el respeto a la autoridad, a los profesores. En casa debe haber normas. Hay autoridades en casa, así de simple. Si está bajo el techo de alguien, el papá, la mamá, esa es tu autoridad. No puedes vivir así nomás, de ninguna manera, ¿correcto? En la profesión, respetar el reglamento y las autoridades. En la iglesia, siempre mantener la unidad, evitar pleitos políticos, cuidado, hermanos queridos, cuidado, que se enrede el asunto político, ¿no? Político, usted se pone ahí a hablar por las redes sociales. Tenga mucho cuidado. Puede ser afectado su corazón, ¿correcto? Puede poner tropiezo a otras personas y el Evangelio de Jesucristo, en vez de fortalecerse el testimonio, se va a debilitar. Muy bien. En segundo lugar, hemos hablado de la primera responsabilidad es el someternos unos a otros, someter a la autoridad, respetar, obedecer. Y la segunda responsabilidad es reconocer que la autoridad es instrumento de Dios para bien. La autoridad es instrumento de Dios para bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero pastor, la autoridad es imperfecta. Sí, pues, sí es verdad. No es perfecto. Pastor, pero a veces dicen, son corruptos. Posiblemente, hermanos queridos, ¿no? Y seguramente que sí. Pero te digo lo siguiente, hermano, y quiero que tú reflexiones muy bien. Hablando, por ejemplo, de la policía. La policía no es perfecta. Tiene serios problemas, pero es la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? La autoridad. Hace años, la policía hizo huelga. Hace años, está hablando del gobierno militar. Ese día, hermanos queridos, mira, imagínate nuestra ciudad sin policías. Imagínate. Un caos. Esa vez hubo asalto, hubo hasta muerte, balacera. ¿Por qué? La autoridad dijeron, paramos, imagínate.
¿Es importante la autoridad? Claro que es importante la autoridad. ¿Es perfecta? No es perfecta. ¿Tiene problemas? Tiene problemas, efectivamente. Pero eso no da pie para no respetar la autoridad, para desacreditar y decir que no sirve para nada. No. Hay que tener mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Versículo 3 al versículo 5 de Romanos 13. ¿Qué dice? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia, dice la palabra del Señor. O sea, tenemos que reconocer, está para nuestro bien, amén, está para nuestro bien. Los profesores es una autoridad, ¿son perfectos? No son perfectos, pero están para nuestro bien. Nos han enseñado, hermanos queridos, ¿ven? Nos han enseñado, nos han educado, nos han enseñado a escribir. Unos son mejores que otros, es verdad, ¿verdad? Y a uno de repente recordamos a un profesor que no nos enseñaba, no más bien hacía otra cosa. Pero hermano, mira, es la autoridad y está para nuestro bien, dice la palabra del Señor. Es servidor, es magistrado, hace el bien, ¿no? Y dice la palabra, ¿a qué obedecer? No porque te van a poner multa, ¿no? A veces está haciendo con el carro la luz roja, ya. De madrugada, ¿no? No hay nadie, no hay nadie. ¿Qué haces? Yo me paro. Voy a respetar la luz roja. ¿Correcto? Y si otros se pasan, es su problema de él. No es mi problema. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. No por el castigo, no, sino por asunto de la conciencia. Ya hablaremos de la conciencia. La ética de la conciencia hablaremos. Pero por asunto de conciencia, yo voy a respetar lo que me está diciendo. ¿Correcto? No porque me vean. No. Aun cuando no me ve el ser humano, Dios me está mirando. Cuando dicen amén. Dios me está mirando, mi hermano querido. Él te está observando, ¿verdad? Te está observando. Entonces, es para nuestro bien. Este principio se aplica en casa, en el trabajo y también en la iglesia. En casa, de repente no está escrito las normas, pero se manejan normas. Si no, imagínate, sin normas, sin reglamento, ¿cómo seríamos, hermanos queridos? Sin reglamento. Imagínate. Los reglamentos no son nuestros enemigos. Los reglamentos son nuestros amigos. De repente no son perfectos. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar. Pero no son nuestros enemigos, son nuestros amigos. ¿Es para qué? Para protegernos. Correcto. Igual en casa hay normas. Horario, pues, ¿no? Horario, ¿no? Responsabilidades. ¿Y eso para qué? ¿Es para nuestro mal? No, es para nuestro bien. No es para nuestro mal. ¿Correcto? Cuando jóvenes se van a trabajar, le digo, cuidado. ¿Cuántos accidentes hay? Porque no se respeta las normas, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes hay? Porque no se respetan las normas. ¿Cuántas muertes, hermanos? Qué barbaridad. ¿Cuántas muertes hay en la autopista? Porque no se respetan las normas. ¿Cuánto, mi hermano? En este año, ¿cuántos accidentes y cuántos fallecidos ha habido por asunto que no se respeta las normas? Entonces, ¿qué dice la palabra? Respeta, no lo hagas por el castigo, es para tu bien. ¿Cuántos dicen amén?
Es para tu bien. Es para tu bien. Correcto, es para tu bien. ¿No? Entonces, ¿cómo lo aplico? Yo como esposo, como padre de familia, dice la palabra, someteos unos a otros. Yo me someto. Y la esposa también se somete. Los hijos también se someten. Todos nos sometemos unos a otros. Contemplamos, ¿no? Consideramos a la persona. Y actuamos no como nos plazca, sino actuamos para bendición, dice la palabra del Señor. Muy bien. Y en tercer lugar, cumplir responsablemente nuestros deberes civiles. Versículo 6, versículo 7 de Romanos 13, ¿qué dice? Por esto pagáis también los tributos. Versículo 6 de Romanos 13, ¿qué dice? Pues por esto pagáis también los tributos. Porque son, ¿qué cosa? Servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Por eso que pagamos nuestros tributos. ¿Cuánto se paga? 18% para usted. El IGB, ¿no? Los 18%. ¿Te pagan por planilla? ¿No? Quinta categoría. Aquello que está en planilla. Quinta categoría. Cuando haces tus recibos por honorarios, también, ¿no? También me han mochado, dice, ¿no? Me han mochado. No, estoy, ¿no? Perdiendo, ¿no? Estoy perdiendo. Ya, hermano, pero si no hay tributos, si no hay impuestos, entonces ¿cómo se maneja? Pero pastor, las autoridades lo malgastan. Sí, pues, mi hermano. Y es por eso que las autoridades tenemos que saber qué cosa, elegirlo. Escuchaba al doctor Huertas en estos días. Hay un señor en Estados Unidos apellidado Kennedy, está a cargo de todo un asunto de la medicina, él es político, y ha decretado, ¿no?, de que no se practique, ¿no?, el análisis de vacunas de un tal mensajero. Depende de acá el doctor Cristian puede hacerlo mucho mejor. O sea, hay una práctica de buscar una vacuna que tiene que ver con el asunto de mensajero. Y decía el doctor Huerta, mira, con esa ley está impidiendo que se pueda hacer a gran velocidad medicina para salvar vidas. Pero este señor es político, no sabe de medicina. ¿Qué hace en esa posición? Oh, hermano querido, pero ¿cómo llega a esa posición? Porque muchas veces el voto pesa, el voto vale. ¿Cuánto dicen amén? Vale, mi hermano, ¿correcto? En ese sentido, como cristianos, tenemos que saber valorar lo que hacemos en forma ciudadana, ¿correcto? En forma ciudadana. Entonces, los impuestos es para bien. Conversar con un amigo, sus hijas están allá en Finlandia, y me dice que ahí el impuesto es fuerte. Y dice que los ciudadanos contentos dan, ¿qué cosa? Sus impuestos. ¿Por qué? Hay seguridad, ¿no? Servicios de calidad, educación de calidad. ¿Y cuánto es el impuesto? Fuerte, fuerte, muy fuerte, más que en este país. Pero los servicios que reciben ellos es de óptima calidad. De tal manera que me dice, él me contaba, se encontró en el supermercado con un congresista, con un legislador, y hacía su colita, y el legislador va a la calle como buen ciudadano y hace su trabajo normal. ¿De qué estamos hablando? De un primer mundo, un país de primer mundo, otra cultura, jóvenes, otra cultura, hermanos.
Entonces, ¿qué dice la palabra? Paga tus impuestos. Amén. Paga tu tributo. No debas, ¿qué cosa? Tu predial, ¿no? Tus arbitrios, ¿no? Tus arbitrios. No debas. Paga tus arbitrios, paga tu predial, ¿no? Paga tus impuestos, ¿correcto? No debas a nadie nada, respeto. Al que honra, honra, reconócelo, ¿no? Hermanos queridos, eso nos lleva a ¿qué? Nos lleva a que nuestra fe no tan solo está en cuatro paredes, sino también sale, ¿no? Y puede, ¿qué cosa? Puede impactar en nuestra sociedad. El Señor Jesucristo dijo bien claro: ninguna autoridad tendrías contra mí, hablando a Pilatos, autoridad. Pilatos, autoridad. Jesús dice a Pilatos: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Dice el Señor a Pilato, mi hermano. El Señor Jesucristo respetuoso de la autoridad. Hermanos queridos, hemos hablado de la ética como ciudadano. Pero nuestra primera responsabilidad como ciudadano es nuestra casa. Como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre. Hacemos labores permanentemente. Ahí está nuestra fe. Mañana vamos a trabajar. Mañana vamos a laborar. Y ahí tu fe debe brillar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí tu fe debe impactar. A eso nos ha llamado el Señor. A eso nos ha llamado el Señor, de poder impactar con nuestra fe en medio de nuestra ciudad. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos en pie todos, por favor. Vamos a orar al Señor. Hemos venido a esta reunión, a esta santa convocación, porque Dios tiene una palabra para ti y para mí. Que no salgamos de este lugar solamente informado, sino transformado por Dios. Dios nos está llamando no solo a creer, sino a poder impactar con nuestro ejemplo. Nuestro país necesita cristianos que se levanten como luz en medio de la oscuridad. Asumir nuestra responsabilidad. Y quiero decirte en esta mañana, si nunca has rendido tu vida a Jesucristo, ¿quién es tu autoridad? ¿Te cuesta ponerte bajo autoridad? ¿Te cuesta? Y Dios nos llama a ser humildes y sencillos. Porque la realidad es que todos nosotros estamos bajo autoridad de una o de otra manera. Y lo primero que tengo que reconocer, que nuestra máxima autoridad es Dios. Dios es nuestra máxima autoridad. Y hoy puedes rendir tu vida a Cristo, reconociendo lo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Él viene a poner orden en casa. Al creyente lo va a llamar al tribunal de Cristo, dice la palabra. Y al no creyente también será juzgado en el gran trono blanco. Él viene a pedir cuentas. Y Él, antes de esos acontecimientos, nos ofrece la salvación. La salvación por la ofrenda perfecta hecha en la cruz. Y todo aquel que reconoce su deficiencia, su pecado, Él dice: Señor, perdóname, límpiame. Hoy te pido que transforme mi corazón, transforme mi vida. Y quiero entender la bendición de vivir bajo autoridad, interdependiente, interdependencia, intercomunicación, sensible, humilde, responsable.
Hoy puedes entregar tu vida a Jesucristo. Dile así: Señor Jesús, en esta mañana reconozco mi pecado, reconozco mi actitud no adecuada. Oh Señor, reconozco, Señor, que no me gusta estar bajo autoridad, no me gusta rendir cuentas, no me gusta que me controlen, no me gusta tener a alguien a quien tengo que someterme, Señor. Y tu palabra nos habla de una interdependencia, de una autosujeción. Y hoy, Señor, quiero reconocer que tú eres Dios. Tú eres la máxima autoridad. Perdona mi pecado. Y te pido que vengas a morar dentro de mí. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal.